Los invito a tomar su asiento, amén. Bueno, primeramente le doy gracias al Señor, amén, por el honor de estar en este lugar, ¿no? Trayendo su palabra. Y yo le quería compartir en este día algo que el Señor me venía hablando, ¿no? Algo que el Señor me venía tratando, amén. Algo que ni siquiera yo sabía que el Señor estaba tratando en mi vida, amén. Pero sabe que el día del aniversario fue solamente algo conmigo, ¿no? Todos recordamos ese día y la palabra habló de una cosa, pero el siervo a cargo en ese momento, ese día, ¿no? Se me acercó y de parte del Señor me dijo que toda soledad se iba, amén. Y yo lo tomé porque era algo que solamente yo sabía que estaba pasando, amén. Me sentía sola, ¿no? Y cuántas veces yo vi que el enemigo me venía a mentir en el oído con esto, con la soledad, ¿no? Y yo le quería compartir, quiero ir al mensaje rapidito porque no le quiero robar mucho. Quiero ir a Primera de Reyes, amén. Sabe que en Primera de Reyes 17 Elías habla, ¿no? Y explica el reinado de Acab, amén. Dice que en ese lugar iba a haber una gran sequía, que el profeta Elías fue y le habló de parte del Señor, ¿no? A Acab, y le dijo a este varón que iba a haber una sequía, amén, porque dice que este varón Acab, que reinó, amén, en la casa de Israel, dice que hizo peores cosas que todos los que habían reinado anteriormente que él, amén. Dice que todos los que habían reinado anteriormente, si usted lo lee, está el reinado de Omri, el reinado de Acab, el reinado de Nadab, y todos ellos dice que construyeron altares a los Baales, amén, y a Acera, amén, y este varón dice que hizo aún las cosas peor, ¿no? Fue el que más se arriesgó, ¿no? Y dice que este varón quería provocar la ira de Jehová. Y dice que él fue el que más redobló la apuesta, amén. Dice que él fue peor que los anteriores que estuvieron a él, amén. Y dice que después, a pesar de que, bueno, en el 17, si usted lo lee, yo le voy a leer el 18, amén. Pero si usted lo lee, dice que este varón Elías fue y habló de parte de Dios lo que tenía que hablar, ¿no? Y vemos que los profetas de Jehová, tanto Elías como Jeremías, ¿no? Ellos dicen que iban y hablaban lo que Dios les había dado, amén. A pesar de que era muchas veces palabra dura, a pesar de que tal vez tenían miedo, amén. Dice que obedecían a la voz del Señor y iban y hablaban, ¿no? Yo a veces veo, ¿no? Cuando le dicen a alguien que va a ser profeta y yo digo, Señor, qué tremendo, ¿no? Porque yo espero que venga y me dé una bofetada de parte del Señor, no un profeta, pero dice que estos varones de parte del Señor hablaban cosas muy fuertes, amén. Jeremías se paró enfrente al pueblo de Jehová y dice que rompió una vasija y le dijo que así iba a ser el quebranto y que no iban a volver al mismo estado, ¿no? Y dice que aún así el pueblo de Jehová no se apercibió, amén, no se apercibía. Dice que todo lo contrario, dice que fueron y Pasur lo puso en un cepo era un método de tortura, Jeremías, amén. Y yo decía, qué tremendo, ¿no? Y miraba la historia también de Elías y miraba la actitud, ¿no? De este varón. Porque cuando a mí me pasa algo, yo trato de reflejarlo, ¿no? ¿Qué hubiera hecho Jesús o qué hubiera hecho uno de sus siervos que tenemos acá en la Escritura justamente para tomarlos como referencia, ¿no? Para tomarlos como ejemplo, ¿no? Y el Señor me llevaba a este varón, ¿no? Que lo vamos a leer, amén. Primera de Reyes, se lo leo, bueno, como ya le dije, estaba en el reinado de Acab. Ellos estaban pasando por sequía y el pueblo dice que moría de hambre y los caballos y las bestias dice que se morían porque no tenían agua, amén. Entonces, Primera de Reyes 18, amén. Y dice que este varón, Elías, dice que regresa a ver a Acab, amén. Y en el 18:20 dice que Elías le dice a Acab que traiga a los profetas de Baal, amén. Él le dice que le va a demostrar al pueblo que Jehová es el Dios, amén. Entonces estamos en 18:20, lo leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, usted acompáñeme, amén. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, si usted hoy escuchó las palabras que se dieron en este lugar, va a entender por qué viene esta palabra, amén. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, amén.
Déselo fuerte porque es para el Señor, amén. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres, amén. Un profeta de Jehová, 450 hombres, profetas de Baal, amén. Dénsenos pues en el 23 2 bueyes y escojan ellos uno y córtanlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Mire la actitud, mire la fe de este varón, ¿no? Que él le dijo, le aseguró: poné el holocausto, poné la leña, poné el buey, y el que mande el fuego sea Dios. Y yo me veía, ¿no?, en esta situación y decía: este varón sabía, ¿no?, que si su fe menguaba, que si no pasaba lo que él esperaba, lo iban a matar. Eran 450 profetas de Baal y él era uno solo, pero él sabía de parte de quién iba. Él sabía que iba de parte del Señor, amén. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey en el 25 y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y en el 27, miren la actitud que toma este varón Elías, amén. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá esté meditando, tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle, amén. Miren la actitud que tomaba este varón enfrente a 450 hombres que tranquilamente lo podían agarrar y matarlo, pero él se les burlaba. Le decía: dale, grita más fuerte, capaz que está durmiendo, capaz que está ocupado y no te escucha, grita más fuerte. Y ellos dicen que clamaban a grandes voces en el 28 y se sajaban con cuchillos, se cortaban y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces Elías dijo al pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Amén. Mire cómo este varón dice que se burlaba, ¿no?, de estos profetas, y a veces nosotros como cristianos, el de la esquina toca la campanita y parece que nos asustamos, ¿no? Pero este varón dice que sobre 450 profetas se burlaba de él. Este varón estaba seguro, la fe que él tenía en que Jehová lo iba a respaldar era tremenda, amén. Y yo quiero recordarle, ¿no?, lo que decía primero: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, si Jehová es tu Dios, si vos sabés a quién le servís, si vos sabés lo que Dios hizo por vos, ¿por qué seguir claudicando en doble pensamiento? Ahora, en el 30, nos quedamos, sí, dice que en el 30 y en el 31 dice que Elías arregla el altar de Jehová que estaba arruinado. Amén. Entonces tenemos 3 puntos importantes. Dice que primero obedeció la voz de Jehová. Dios lo mandó a hacer algo y él fue y lo hizo. Amén. El segundo punto, confrontó el pecado y la idolatría del pueblo. Amén. Y muchas veces yo no estoy parada acá para confrontarlo a usted, sino que yo estaba sentada, mejor dicho, en mi casa, leyendo esto, y yo primeramente tenía que obedecer la voz de Jehová. En segundo punto, tenía que confrontar mi propio pecado y la idolatría que yo tengo en el corazón. Que tal vez no es de dinero, tal vez no es, no sé cuál podría ser una idolatría, pero tal vez muchas veces es a nuestros hijos, es a nuestro orgullo. O muchas veces es el decir: Señor, estoy solo, en este momento no te puedo servir. En este momento que vos no resolviste eso que tanto te vengo pidiendo, no te puedo servir. Y eso también es una idolatría, amén. A veces tenemos nuestros procesos en nuestra casa, ¿no? A veces vemos que nuestra familia todavía no llegó al camino del Señor. A mí el Señor me sacó del suicidio, de la depresión, pero mi familia todavía no está acá. Entonces,
Eso también es una manera de hacer una idolatría, un altar en nuestro corazón que es más grande que Dios. Es hacer el problema, como lo decía acá, ¿no? El Espíritu Santo, el problema mucho más grande que Dios. Amén. Y dice que como tercer punto, después de los dos que obedeció, arregló el altar de Jehová. Y yo me preguntaba, ¿cómo está mi altar a Jehová? ¿Está hecho de piedras? ¿Está hecho de oro? ¿Está hecho de lo mejor que yo tengo? ¿O está hecho de madera, de barrito, de cualquier cosita y cada tanto? No tengo ninguna más. Amén. Sigamos, amén. Dice que tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenar 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y del ministerio Casa de Restauración Elohim, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amén. Mire la fe de este varón, ¿no? Dice que él lo proclamó, se paró ahí, terminó el holocausto, lo hizo prolijito y dice que le dijo, Jehová, Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel, amén. Y que yo soy tu siervo. ¿Y cuántas veces todavía la identidad en nosotros está ahí? Un día soy siervo, pero el otro día todavía vuelvo a lo mismo de antes, amén. Y yo no quiero confrontarlo en este día, amén. Parece que sí, pero de verdad le digo que no, amén. Es que esta palabra primeramente me lo decía a mí. ¿Cómo puedes ser un día sierva de Dios y al otro día dejarte pisar por el diablo en la soledad, amén? Dejar que el enemigo te siga mintiendo al oído, diciéndote todo lo que todavía no conquistaste. Pero todo lo que conquistamos hasta ahora, se lo sigo leyendo. En el 37 dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postró y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Amén. Después sigue diciendo, ¿no?, que este varón Elías oró por lluvia, amén, en este lugar donde ya habían pasado 3 años, que escaseaba el agua, que escaseaba la lluvia. Dice que este varón le dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye, amén. Y dice que después a su siervo le dijo que suba 7 veces, amén. Era cuestión de fe, porque dice que la primera vez que subió al monte no veía ni nubes ni lluvia el siervo, pero dice que después lo hizo subir 7 veces más. Y yo decía, Señor, ¿cuántas veces a mí me decís que haga algo y a la primera no lo veo resuelto y ya no quiero volverlo a hacer más? Pero miren la actitud de este varón y cómo él también redarguía para que otro, ¿no? Porque él dice que le decía, él mientras oraba, ¿no? Dice que le decía a su siervo, andá, subí, fíjate. Anda, subí, fíjate. 7 veces dice que le dijo. No solamente él iba y lo hacía, sino que también le decía a su siervo, alentaba, redarguía, dale, anda y fíjate. Amén. La promesa de Dios ya viene. Si Dios me lo dijo, Dios lo va a cumplir. Amén. Déselo fuerte porque es para el Señor. Amén. Pero mire lo que pasa después. Este varón que había degollado
a 450 hombres. Yo no sé, yo digo, ¿no le habrán quedado manos al profeta Elías? Porque dice que degolló a 450 hombres. Un número grandísimo, amén. Él era uno solo. Dice que le dijo al pueblo que los agarraran para que ellos no escapen, pero dice que él los degolló a los 450. Y ese varón que había, en nombre de Jehová y con el respaldo del Señor, derrotado a todos esos profetas, dice que tuvo miedo. Amén. En el 19 se lo leo, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías su mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Amén. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo del enebro y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró y he aquí en la cabecera, a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, y esta parte quiero que usted la lea conmigo, 19:7. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo. No, una sola persona lo leyó. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo. Amén. ¿Cuántas veces no nosotros, después de ver el respaldo de Dios en nuestra vida, nos atemorizamos por una sola cuestión, por un solo problema? Este varón venció a 450 profetas, que yo estoy segura que no se dejaron así nomás degollar, no pusieron el cuello, pero dice que le tuvo temor a una persona que ni siquiera lo vio, le mandó un mensajero. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros, después de ver el respaldo de Dios en nuestra vida, y yo muchas veces acá parada, ¿no?, después de pasar y contar, ¿no?, de las veces que Dios había sanado a mi hijo, de cómo Dios había reconstruido mi matrimonio, de cómo Dios había hecho tantas cosas en mi vida, me atemorizaba por una simple cosa: por mi salud, ¿no?, por la salud de mi hijo. ¿Sabe que en este tiempo, la otra vez una hermana compartía, ¿no?, orá pero anda al médico? Y lo decía también el pastor en una prédica, ¿no? Usted tiene que orar, sí, amén, usted tiene que orar por su salud, pero tiene que ir también al médico, ¿no? Y me animé y fui. Y yo dije: ay, ¿para qué? No, todo mal. Y el martes me llamaron, ¿no?, para rever los estudios, y toda esa semana estuve pensando, ¿no?, hasta que en un momento, pensando en qué me iban a decir, en cómo me iba a salir, ¿no? Y yo después decía: pobre el pastor, me habla tanto y yo tan cabeza dura, ¿no? Pero yo decía, después de todo lo que hizo el Señor en mi vida, ¿por qué sigo dudando? Y vuelvo, ¿no? Y le leo de nuevo: acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Amén. Y sabe que el martes fui sola, un puntito también, yo no hubiera ido sola en otro momento. Y cuando entro a ver a ese médico, ¿no?, que me había llamado para rever mis estudios, o sea, nada bueno podía salir de que quiera rever mis estudios, y yo me los había hecho, ¿qué podía pasar, no? El varón este se sienta y así como si nada me dice: no, está todo bien, quédate tranquila, andate a tu casa y ya está. Yo le doy gracias al Señor, ¿sabe? Porque la mente, ¿no?, cómo nos puede el enemigo hablar en primera persona, como lo decía el evangelista en la prédica anterior, ¿no? La mente, y como lo decía el pastor también ayer, ¿no?, sabemos que la mente es el principal campo de batalla para el enemigo, ¿no? Y también lo decía el evangelista el otro día, ¿no? El diablo nos habla en primera persona y nos quiere venir a atemorizar, pero ¿cómo puede ser que nosotros
nos olvidemos tan fácil de todo lo que Dios hizo en nosotros, de todo lo que Dios hizo en nuestra vida. Si Dios te llamó, si Dios te escogió, si Dios te ungió, si Dios te ungió como obrero, si Dios te va a ungir próximamente, ¿cómo puede ser que todavía sigamos quedándonos en lo que todavía no fue? Si tenés un montón de cosas que sí fueron y que Dios hizo en tu vida. Gracias, Señor. Sigo leyendo, amén. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, de nuevo. ¿Cuántas veces yo pensaba, no? El Señor a mí me sacó de el intento de suicidio tantas veces, ¿no? Y cuántas veces hasta hoy en día, ¿no? Después de ver el respaldo del Señor, permitimos que los mismos sentimientos de no ser dignos, de pedirle al Señor que nos quite la vida, todavía vienen a nosotros. Porque usted no se piense que acá hay una línea, la línea la marcamos nosotros. Esta línea en la que yo estoy hoy, usted también puede estar. Esta línea en la que yo estoy hoy, no estoy yo porque yo sea especial. Es porque el Señor en su infinita misericordia así lo quiso. Pero también tenemos que hacer algo nosotros, tenemos que tener un accionar, amén. Yo sé que cada uno de ustedes puede estar de este lado y yo se lo pido al Señor. Yo le pido que usted el día de mañana esté en este lugar también, amén. Pero, ¿cómo estamos accionando delante del Señor? ¿Qué estamos haciendo? Porque muchas veces no queremos tomar la responsabilidad. Pero muchas veces también viene el pensamiento de decir, ¿vos vas a ir ahí? ¿Vos qué vas a hacer ahí? Tu casa está prendida a fuego, todavía tenés pensamiento de muerte, todavía tenés ese altarcito a Baal, todavía te pegás por ahí una cumbiancha cada tanto. ¿Por qué entonces permitimos ese pensamiento en nuestra vida? El Señor dice que nos limpió y nosotros muchas veces no volvemos a eso, no solamente con los actos, sino primeramente con el pensamiento. Porque primeramente entra acá, al pensamiento, al decir, mi hijo sigue exactamente en lo mismo. A mí el Señor me sacó de la religión, de la droga, de lo que sea, pero mi familia en mi casa sigue exactamente igual. Y el que tiene que caminar todas las cuadras esas para venir a la iglesia solo, soy yo. Entonces, usted no tiene que pensar de esa manera. Hoy yo escuchaba, ¿no?, la hermana lo que contaba. Ella decía, es un avance, amén. Es un avance que mi hijo ya no consuma. Y es un gran avance. Porque el día de mañana ese varón va a estar en este lugar. El día de mañana su esposo, su padre, su madre, sus hijos van a estar en este lugar. Usted lo tiene que declarar así, amén. Entonces volvemos a este varón el que estaba pasando por un momento de desesperación, amén, un momento de tristeza, un momento de soledad, y el Señor lo condena. No, dice que el Señor lo alimenta y le da de beber agua, amén. Le manda un ángel y lo alimenta, y esa comida que el Señor le da lo fortalece para caminar 40 días y 40 noches, amén. Pero a pesar de ese sentimiento de soledad, yo quiero que usted recalque que Elías dice que con quién habló, a quién le pidió lo que le pidió. Dice que al Señor le pidió, no se rindió, se acercó a Dios y le expresó su dolor. Y eso es lo que muchas veces nos falta también, ¿no? El acercarnos a Dios y decirle, Señor, esto es lo que me molesta, esto es lo que me falta, esto es lo que no puedo cambiar. Este altar lo hice yo, pero vos lo podés destruir. Esta situación yo no la puedo cambiar, pero vos sí la podés cambiar, amén. Pasa que muchas veces nos acercamos al Señor y le pedimos esto, pero como no acciona al momento, como no cambia la cosa ahí nomás, nos desilusionamos, nos desalentamos y nos volvemos a sentir solos. Y este sentimiento no es de parte del Señor. Este varón se acercó al Señor y dice que el Señor le dio un nuevo propósito y una nueva misión, amén. Le sigo leyendo. Se metió en una cueva en el 9, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Cuántas veces te sentiste solo también en el servicio del Señor?
¿Cuántas veces te sentiste que no todos entendían cómo vos servías al Señor? Es que yo en mi casa hacía lo malo y nadie me decía nada. Y ahora que vengo todos los días a servir al Señor, a hacer lo bueno, parece que todos tienen algo para decir. Aún mis hermanos, ¿no? Porque muchas veces todavía nos usa a nosotros el enemigo también para empujar al otro. Amén. En el 11 dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? A veces nosotros venimos a este lugar y como el Señor no se manifiesta en un grito, en lloro, ya pensamos que el Señor no nos habla. Ya pensamos que el Señor nos dejó solos, que el Señor no está. Y dice que este varón no necesitaba grandes espectáculo, no necesitaba un show, no necesitaba un grito, no necesitaba un silbo apacible. Es que muchas veces el Señor va a resolver el problema o nos va a hablar o nos va a consolar en la intimidad, donde nosotros estamos solos, donde estamos en silencio, donde necesitamos escuchar el silbo apacible del Señor. Y es que a veces estamos tan cargados de los problemas del mundo, estamos tan consternados, estamos con tantas cosas en la cabeza y no tenemos ni siquiera, no apartamos ni siquiera un momento para Dios. Y cómo el Señor nos va a hablar si Él nos quiere hablar con este silbo apacible y nosotros venimos con el ruido del mundo. Amén. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Le seguía repitiendo lo mismo. El Señor le preguntaba, ¿qué haces acá? Sí, ya sé lo que hicieron ellos, pero vos, ¿qué haces acá? Vos, ¿qué haces detenido con este problema? ¿Por qué te frenaste? Y nosotros le seguimos repitiendo lo mismo. No, pero es que mi familia no llega, pero es que tengo que llegar sola, pero esta situación no cambia, pero... Y el Señor dice que con toda paciencia le dijo, y hoy nos dice, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Dice que el Señor acá le dio una nueva misión. Amén. Levántate, dale. No te podés frenar. Voy a ungir a otro en tu lugar, pero vos no te podés frenar. Amén. Seguí caminando. Y eso es lo que hoy el Señor te quiere decir a vos. Aunque te sientas en soledad, aunque te sientas desesperado, aunque te sientas deprimido, levántate, caminá, dale, seguí. Y como usted declaró hoy con su boca, come y bebe, porque largo camino te resta. Amén. Seguimos yendo solos, que seguimos viniendo solos, que servimos, pero que el anhelo de nuestro corazón todavía no se cumplió. Y ahí es cuando vienen los sentimientos de insuficiencia, de no ser dignos, de decirle al Señor, porque yo sé que usted se lo dijo al Señor, porque yo también se lo dije, mejor escoge a otro que tenga más identidad. No, el Señor ya te puso identidad a vos, el Señor te cogió a vos, el Señor te marcó a vos. ¿Por qué va a elegir a otro? Si la palabra dice que nosotros somos un cuerpo, ¿yo puedo hacer lo que usted puede hacer? No.
porque así no lo quiere el Señor, porque así nos marcó el Señor. Y aunque compartamos servicio, aunque yo esté en la alabanza con mi hermana Nicole va a vencer las tinieblas desde otro lugar distinto al mío, amén. Aunque yo esté en la danza y también esté mi hermana Naira allá, ella va a vencer las tinieblas desde otro punto. Ella va a hacer bendición, como lo decía el siervo Islas la otra vez. No, usted va a hacer la bendición. Usted carga la bendición. Usted la va a llevar a su casa, amén. No va a ser de bendición. Usted porta la bendición que va a llegar hasta su hogar y va a cambiar todo lo que necesita que sea cambiado, amén. Entonces cometemos un error y es que pensamos que el Evangelio es para realizarnos como personas, para sentirnos a gusto o para ser felices. Y acá este es el primer error que tenemos mucho y que muchas veces pasa también cuando predicamos a otro. Que le decimos al otro que el Evangelio es para que venga y sea feliz. No, vos venís que vas a ser feliz. El Evangelio no es para realizarnos a nosotros mismos. No es para que nosotros nos empecemos a sentir a gusto con nosotros mismos. El Evangelio es para darle la gloria, honra y alabanza a Dios. Lo demás, ¿sabe lo que es? Es añadidura. Pero ¿sabe lo que dice la palabra sobre la añadidura? Dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y eso también habla de nuestra felicidad, porque a veces la añadidura pensamos que es esto. No, la añadidura también es la felicidad, la paz, amén, que nos da el Señor. Amén, por eso lo tenemos que buscar, primeramente buscándole a Dios, primeramente sirviéndole a Dios. ¿Y qué te quiero decir con esto? No te frenes porque no ves la felicidad, no te frenes porque no ves que tu familia todavía no llegó, no te frenes si Dios te dijo que vos vas a hacer la bendición. Entonces, ¿por qué te frenas? Busca primeramente el reino de Dios, lo demás va a venir por añadidura. Yo le quiero leer en este día Primera de Pedro, amén. Quiero que me acompañen. Entonces este es el momento en el que vamos a dejar de decir: cuando me des un esposo o una esposa te sirvo, cuando traigas a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, ahí te sirvo, cuando soluciones mis problemas en mi casa, ahí te sirvo. No, usted tiene que estar seguro de la identidad que tiene en Dios, amén. Por eso le vamos a leer 1 de Pedro 2:9, amén. Quiero que me acompañe usted también. Amén, lo leemos, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces Dios te escogió para ser parte de su familia, de su servicio, de un cuerpo, amén, del real sacerdocio, amén, no cualquier cosa. ¿Por qué entonces nos seguimos refugiando en sentimientos de soledad y desesperación? ¿Por qué entonces todavía seguimos mirando lo que no fue? Si Dios dice que te escogió, te marcó, hoy sos real sacerdocio, amén. Entonces, ¿por qué tememos todavía? Yo quiero leerle, se me vino ahora, Hechos 16, déjeme que... Hechos 16:31. Entonces, si te preocupa que tu familia no llegue, te lo voy a leer, amén. Dice Hechos 16:31, y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Dice que esto fue cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, amén. Dice que cayó un terremoto y abrió las celdas, y el varón que estaba ahí, el soldado romano, dice que se desesperó. Imagínense, tenía un trabajo y cayó un terremoto, algo para él insólito, ¿no? Pero había sido que
Pablo y Silas dice que estaban adorando al Señor, amén. Y el Señor fue el que mandó ese terremoto y dice que la cárcel se abrió. Y dice que cuando este varón se desesperó pensó en quitarse la vida. Pero dice que miró y vio que Pablo y Silas todavía estaban dentro de la cárcel, amén. Y dice que este varón le dijo, ¿qué debo hacer? Entonces acá le responden ellos, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, amén. Y esa es la pregunta que usted se debe hacer en este día. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer para reconstruir el altar? Ese altar que debe ser solamente para vos. ¿Qué debo hacer para destruir los altares que había hecho en mi corazón que no eran de vos? Amén. Esa es la pregunta que usted debe hacer. No deje que el sentimiento de soledad te aparte del propósito, porque el resultado de convencer a los que usted tiene alrededor no depende de usted, no es su responsabilidad, pero la fidelidad a Dios sí. Amén. Entonces, no te canses de servir, que tu entrega no se canse, y aunque no veas el resultado hoy, no mires la dureza del corazón de los que tenés alrededor, no mires que tu familia no llega, no mires que a ellos les molesta que vos estés en este lugar. Mirá la importancia de tu llamado, mirá donde Dios te puso. Dice que Dios te escogió para que vos estés en ese lugar, amén. Tal vez otro no lo hubiera podido hacer, por eso el Señor te escogió a vos para que seas la bendición en ese lugar, amén. Dice que Jesús no le caía bien a los fariseos, y Jesús no vio a su familia y no tenía anhelos para cumplirse, porque Él sabía a quién servía, amén. Su propósito era mostrar la gloria de Dios, amén. Y ninguno de nosotros tuvimos que pasar lo que pasó Jesús, porque si nosotros tuviéramos que llegar a la muerte y muerte de cruz, ya nos hubiéramos bajado. Pero dice que Él no miraba, dice que Él le dijo al Señor en Getsemaní, dice que le dijo, Señor, pasa de mí esta copa, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Amén. En todo tiempo buscar la voluntad del Señor, porque fuiste escogido para un propósito y sos importante, una pieza importante en el plan de Dios. Entonces, ¿por qué nos dejamos que el sentimiento de soledad, que el sentimiento de no ser suficiente? Dios te escogió y Él no escoge a capacitados, Él capacita a sus escogidos. Amén. Entonces lo que el diablo intentó usar para destruirte, Dios lo va a usar para perseverarte, amén. Yo quiero que me acompañe Isaías 41:10, amén, y ya termino. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová, tu Dios, soy tu Dios, quien te sostiene de su mano derecha y te dices, no temas, yo te ayudo. Amén. Amén. Esto era lo que le quería compartir. Amén. Póngase de pie en este día.